Lo único que se puede negociar con Maduro es su salida. El enviado especial de Washington a Venezuela, Elliot Abrams, lo dijo, y reiteró su apoyo al líder de la oposición, Juan Guaidó. El enviado especial venezolano habló sobre la crisis venezolana. Elliot Abrams desestimó el jueves cualquier posibilidad de negociación con Nicolás Maduro, con quien advirtió que solo era posible negociar su partida del poder. Lo único que se puede negociar con Maduro son las condiciones de su partida, dijo el enviado especial en una conferencia de prensa por videoconferencia desde Bruselas. Abrams afirmó que Maduro mostró quién es y qué está haciendo en el país, y utilizó solo el último proceso de negociación con la oposición para matar el tiempo y tratar de dividir a la oposición. No hay evidencia de que las negociaciones con Maduro hayan dado buenos resultados, insistió. El enviado de Estados Unidos negó que Washington no cometiera ningún error al no predecir que el gobierno de Maduro se resistiría y, aunque admitió que el apoyo del ejército venezolano en Maduro era perturbador, lo culpó en parte al miedo y en parte al hecho de que los altos funcionarios continúan beneficiándose del régimen. No nos hemos equivocado aquí, apoyamos al pueblo venezolano en su deseo de liberarse del régimen de Maduro y restaurar la democracia en Venezuela, dijo. También insistió en que nadie tiene un calendario para esto y que Washington continuará apoyando al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, a quien ha reconocido como presidente interino. Sería mejor irse esta tarde, pero nadie puede predecir con exactitud cuándo se irá Maduro, dijo, mientras afirmaba tener alguna evidencia de que en el ejército piensan mucho de su apoyo y estaban convencidos de que al final el ejército venezolano actuará en nombre del pueblo, como fue revelado. Cuando se preguntó por qué los países, además de España, podían dar la bienvenida a los líderes del régimen venezolano para ayudar a aliviar la crisis, Abrams dijo que, cuando Maduro se vaya, varios países podrían hacerlo. Pero no sé si nadie debería hacerlo, dijo, diciendo que España podría ayudar y por supuesto la Iglesia, para facilitar las negociaciones. Las discusiones de transición tienen más probabilidades de tener lugar en Venezuela y en el extranjero. Quizás con la ayuda de mediadores y facilitadores, dijo. Abrams instó a los países europeos y otros países a congelar los activos robados del gobierno de Maduro en el extranjero y condenó el apoyo de Rusia, que no se preocupa por el nivel de represión. También dijo que la llegada de 2 aviones militares rusos a Venezuela fue muy inútil para cualquier solución. Además, justificó la transferencia de ayuda humanitaria de Estados Unidos a Venezuela, bloqueada en Cúcuta, en la frontera con Colombia, y dijo que Washington está dispuesto a colaborar con la Iglesia Católica o cualquiera que lo desee, inspeccionar los locales de ayuda. Las declaraciones de Abrams coincidieron con otra reunión en Quito del Grupo de Contacto sobre Venezuela, que reúne a las delegaciones de 16 países europeos y americanos para encontrar una solución a la crisis en el país caribeño. Contactos entre Estados Unidos y Rusia. Abrams se reunió hace unos días con representantes de Rusia e Italia para hablar sobre la crisis en Venezuela. El diálogo entre el enviado de Estados Unidos y el viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Raikov, fue difícil pero abierto, dijeron días después de la reunión. Washington y Moscú mantienen posiciones diametralmente opuestas sobre la crisis en Venezuela. Rusia es uno de los grandes aliados de Maduro, a quien Estados Unidos busca destituir del poder como dictador. Estas son conversaciones fructíferas, dijo Raikov, después de la reunión con Abrams el 19 de marzo en Roma, aunque reconocido, no podríamos acercarnos a nuestras posiciones especialmente por cuestiones de principios, y explicó, hemos comprendido mejor su visión y hemos sentido el pulso de la posición estadounidense, dijo. El representante de los Estados Unidos también describió las conversaciones con su homólogo ruso como positivas, serias y sustanciales. Fue un intercambio de puntos de vista y no negociaciones sobre el futuro de Venezuela, dijo Abrams. Fuentes diplomáticas dijeron que Rusia había advertido a Estados Unidos que se opondría a cualquier intervención militar en Venezuela y que defendería los intereses de las compañías rusas en ese país. En otras noticias, la ONU le pide a Maduro y a Guaidó que no politicen la ayuda humanitaria. Ante la situación cada vez más desesperada en Venezuela, las Naciones Unidas solicitaron confidencialmente a los representantes de Nicolás Maduro y Juan Guaidó, los 2 líderes políticos en conflicto, que pusieron a fin a la batalla política en torno a la ayuda humanitaria, a través de la cual se ha bloqueado la entrega de alimentos y medicamentos para ayudar a millones de personas. Una copia del informe presentado a ambas partes, obtenida por el New York Times,
no indica que el autor sea culpable de agravar la crisis en Venezuela hasta el punto de que, según algunas estimaciones, casi toda la población, 32 millones de personas, viven en la pobreza, pero sugiere que las medidas tomadas por el gobierno de Nicolás Maduro, como el cierre de las fronteras y la imposición de restricciones a los grupos de asistencia humanitaria, han exacerbado la crisis, al igual que las sanciones impuestas por los Estados Unidos y otros países. El documento sugiere que Juan Guaidó, el líder de la oposición que asumió como presidente interino en enero, también usó la ayuda proporcionada para tratar de tomar la iniciativa, lo que aumentó las tensiones en febrero durante un año, enfrentamiento durante el cual las fuerzas leales a Maduro rechazaron el intento de romper el bloqueo. Según el informe, el uso del sufrimiento humano como arma política por ambas partes es el principal obstáculo para mejorar las condiciones de vida de los venezolanos. La politización de la asistencia humanitaria en el contexto de la crisis hace que sea más difícil brindar asistencia de acuerdo con los principios de neutralidad, imparcialidad e independencia, dice el informe de la ONU. Más que nada, el documento parece una llamada a los líderes de un país al borde de la ruina. Según el informe, casi el 94% de la población vive en la pobreza y 7 millones de personas, o un cuarto de la población venezolana, necesitan ayuda humanitaria en este país, que antes era más rica por su riqueza petrolera. Dice que hay millones de personas sin acceso regular a agua potable, alimentos y medicamentos. Cerca de 4 millones de venezolanos padecen malnutrición. El crimen y las enfermedades han aumentado. Para muchos, la única solución es huir de su país. Es un colapso que rara vez se ve fuera de las zonas de guerra, advirtió un alto funcionario de la ONU, que pidió permanecer en el anonimato para comentar sobre los resultados del informe. La confrontación entre Maduro y Guaidó permanece en un impasse aparente, y cada día más y más personas adquieren las tinturas de un conflicto satelital de la Guerra Fría. Maduro, en el cargo desde 2013, retiene el poder a pesar de un proceso electoral altamente polémico el año pasado, con el apoyo inquebrantable de Rusia. El fin de semana pasado, Moscú envió 2 aviones militares a Caracas con suministros y accesorios técnicos. Mientras tanto, Guaidó ha sido reconocido como un líder legítimo por unos 50 países, principalmente de América Latina y por los Estados Unidos, que han impuesto fuertes sanciones a Maduro y su entorno en el contexto de dejar la oficina. Los venezolanos están involucrados en este conflicto. Las enfermedades prevenibles como la tuberculosis, la difteria, el sarampión, la malaria y la hepatitis A están aumentando, y el contagio se debe a la escasez de medicamentos y a los médicos capaces de administrarlo. El informe de la ONU indica que 22.000 médicos, un tercio del total estimado en Venezuela, han huido del país. Las personas con enfermedades crónicas se encuentran entre las más vulnerables. Alrededor de 4 millones de personas con diabetes y presión arterial alta no tienen acceso a la insulina o atención cardíaca, y unas 80.000 personas que viven con el VIH no han recibido terapia antirretroviral desde 2017, lo que es casi una condena a muerte en su mayor parte. Las mujeres y los ancianos, los indígenas y los residentes rurales están en mayor riesgo. Los mineros también están sufriendo. Casi el 22% de los niños menores de 5 años sufren de desnutrición crónica, según el informe, que cita una encuesta realizada en 2017. El informe también indica que debido a la crisis, aproximadamente 1 millón de niños en edad escolar no reciben educación, y que casi el 48% de los niños en edad escolar corren el riesgo de abandonar la escuela. Estudian porque no quieren ir regularmente. El creciente número de delitos es una preocupación constante, dice el informe, con informes de que Venezuela es ahora el país más violento de América Latina. La violencia ha aumentado a nivel nacional en escuelas, instituciones y comunidades, especialmente en algunas zonas fronterizas y urbanas donde están presentes grupos armados y organizaciones criminales de derecho común, según el documento. Muchos venezolanos tuvieron que escapar. La ONU estima que 3.4 millones de personas han huido del país y 1.9 millones han huido este año. El informe de 45 páginas fue escrito por un consorcio de agencias de la ONU y organizaciones no gubernamentales locales. El informe destaca que la crisis política ha limitado la capacidad de las Naciones Unidas y sus socios para llevar a cabo una evaluación más completa de las necesidades de los venezolanos. En particular, es difícil viajar a áreas rurales debido a las malas condiciones de las carreteras y al servicio de vuelo irregular desde 2015.
Muchas instituciones públicas ya no publican información o informes sobre la situación socioeconómica. El informe de la ONU dice que solo la ONU y sus socios pueden ser mediadores neutrales en la crisis, pero la financiación es un problema. En noviembre de 2018, las Naciones Unidas lanzaron una solicitud de fondo de los Estados miembros que buscan 109 millones de dólares para fortalecer los programas de asistencia humanitaria en Venezuela. Esta es una cifra modesta, dadas las necesidades, pero hasta ahora solo han recibido 50 millones de dólares en donaciones.